que este mundo ofrecía dignos oponentes. Asesinarte es un acto de misericordia. Sinceramente, cuando uno piensa en monstruos de poder dentro de la ficción, los nombres suelen venir casi en automático. Hulk, Wolverine, Omni-Man, Thrag, criaturas que parecen existir solo para romper la lógica del mundo que las rodea, pero incluso en medio de todos esos absurdos, existe una figura que provoca un tipo distinto de incomodidad. Un personaje que no impresiona solo porque sea fuerte, sino porque parece haber sido construido con un único propósito: luchar hasta el final. Y no solamente vencer, luchar. Ese es Battle Beast. Su nombre ya suena como una amenaza. Ya parece una advertencia de que, cuando entra en escena, algo va a quedar destruido. Pero reducir a Battle Beast a un simple brutote violento es quedarse muy corto con lo que realmente representa dentro de Invincible. Porque no es solo un guerrero salvaje con garras, colmillos y músculos absurdos, es la forma final de una biología hecha para la guerra. Un depredador cósmico cuya anatomía física, mental y cultural parece haber sido refinada por la violencia, el honor y la obsesión. Battle Beast no es solo un monstruo, es la idea del combate transformada en carne, instinto y voluntad. Y cuanto más lo miras, más perturbador se vuelve. Para entenderlo de verdad, tenemos que dejar de fijarnos solo en su apariencia y empezar a desmontar la máquina. Porque Battle Beast no asusta únicamente por lo que hace, asusta por lo que es. El cuerpo de Battle Beast no parece natural, parece diseñado. Battle Beast, también llamado Tok, es un dorniano, una raza alienígena guerrera originaria del planeta Dorn. Y solo esos detalles ya dicen muchísimo. El canon lo describe con cerca de 2,29 metros de altura y aproximadamente 352 kilos. O sea, no es solamente grande, es denso. No ocupa espacio como lo ocupa un atleta común. Ocupa espacio como lo ocuparía una muralla viviente. Y eso lo cambia todo, porque la masa, en combate, no es solo volumen. La masa es inercia, es impacto, es potencia acumulada. Es el tipo de cosa que convierte un puñetazo en una colisión. Cuando miras a Battle Beast, el primer error sería pensar que solo es un león humanoide musculoso a lo bestia. No, su cuerpo funciona más como un sistema de guerra integrado. Su musculatura parece operar con una densidad muy por encima de lo que sería plausible para cualquier organismo terrestre, y eso queda claro en sus hazañas. Domina con facilidad a héroes sobrehumanos de la Tierra, se enfrenta a Viltrumitas, mata a uno de ellos, resiste a varios al mismo tiempo y lleva a Thrag hasta el límite. Eso ya nos muestra que su fuerza no está en un nivel genérico de súper fuerte, está en un nivel donde todo su cuerpo parece haber sido diseñado para generar, absorber y reciclar violencia. Pero entonces, ¿cuántas toneladas puede levantar Battle Beast? Aquí entra un punto importante. El universo de Invincible no trabaja todo el tiempo con una tablita exacta de X toneladas o Y kilómetros por hora, como a algunos fans les gusta. Y eso significa que inventar números cerrados sería más fantasía que análisis. Aún así, existen perfiles y materiales de referencia que colocan a Battle Beast con la capacidad de levantar y ejercer presión de al menos 50 toneladas. Pero, siendo muy honestos, eso parece más un piso que un techo, porque sus hazañas en combate sugieren una escala todavía más absurda cuando hablamos de fuerza aplicada. Piénsalo así, una cosa es levantar peso en línea recta. Otra completamente diferente es transformar fuerza en aceleración, impacto y destrucción contra oponentes que ya son monstruosos por naturaleza. Battle Beast no solo empuja masa, impone fuerza contra seres que atraviesan paredes, aplastan aleaciones metálicas, sobreviven a choques brutales y siguen peleando. O sea, aunque el mínimo mencionado sea de 50 toneladas, su rendimiento real en batalla indica algo mucho mayor en fuerza funcional. Esa fuerza que cuenta en el golpe, en el agarre, en el desgarro, en el choque frontal. Battle Beast no es fuerte de gimnasio, es fuerte de catástrofe. Y eso tiene sentido biológicamente dentro de la pseudociencia del personaje. Para que un cuerpo de ese tamaño sea tan explosivo, su musculatura tendría que estar compuesta por fibras alienígenas extremadamente densas y eficientes, capaces de convertir energía química en fuerza mecánica con pérdidas mínimas. Su esqueleto también tendría que ser monstruoso, huesos capaces de soportar compresión, torsión e impacto sin simplemente hacerse pedazos. En otras palabras, Battle Beast parece operar como si cada parte de su cuerpo estuviera sobredimensionada para la guerra pesada, no como un animal, como un arma biológica viviente. Su velocidad es todavía más aterradora justamente porque no viene con un número exacto. Mucha gente mira a un personaje de ese tamaño e imagina un coloso lento. Ese es otro error. Battle Beast no es retratado como un velocista en el sentido clásico,
de esos personajes que cruzan continentes en segundos. Pero en combate es violentamente rápido, y lo más importante, es rápido donde realmente importa. El canon deja claro que tiene velocidad y reflejos suficientes para seguir el ritmo de Viltrumitas en combate, superar prácticamente a cualquier sobrehumano de la Tierra, y moverse a un nivel en el que incluso Space Racer no podía seguir bien su batalla contra Thrag. Y eso es enorme, porque demuestra que Battle Beast no depende solo de la fuerza bruta. Tiene explosividad, tiempo de reacción y lectura de combate en un nivel absurdo. Entonces, ¿cuál es su velocidad en kilómetros por hora? La respuesta honesta es, el material no confirma oficialmente ese número, pero sus hazañas dejan algo clarísimo. Battle Beast es el tipo de combatiente que transforma su propia masa en aceleración depredadora. No corre como un atleta, avanza como un misil viviente a corta distancia. En vez de velocidad de exhibición, tiene velocidad de ejecución. Su velocidad existe para acortar espacio, interceptar, romper defensas y eliminar el margen de reacción del adversario. Biológicamente, eso exigiría una combinación absurda de fuerza neuromuscular, conducción nerviosa ultrarrápida y coordinación motora alienígena refinada. Su cerebro tendría que procesar amenaza, espacio, postura y movimiento casi al instante. Sus músculos tendrían que responder sin retraso perceptible, y sus articulaciones tendrían que soportar cambios bruscos de dirección sin colapsar. Por eso transmite esa sensación de inevitabilidad. No es solo porque golpea fuerte, es porque llega a ti antes de que tu estrategia termine de nacer. Los sentidos de Battle Beast hacen que la pelea sea todavía más injusta. Si Battle Beast fuera solamente un tanque de guerra ambulante, ya sería aterrador. Pero lo que realmente lo vuelve una locura es que ese poder viene acompañado de sentidos sobrehumanos. Los perfiles del personaje le atribuyen una visión capaz de operar en oscuridad casi total, un alcance visual muy superior al humano, una audición extremadamente sensible y un olfato mucho más desarrollado que el nuestro. En algunas referencias, su visión es descrita como capaz de alcanzar hasta 8 veces más distancia que la humana. Su audición percibe variaciones de presión acústica muy sutiles, y su olfato es varias veces más agudo. Eso cambia por completo la anatomía del combate, porque Battle Beast no necesita depender solo de la visión directa. Siente aproximación, desplazamiento, intención, ruido, olor, cambios en el aire. En términos prácticos, eso significa que tenderle una emboscada a una criatura así es casi un chiste. El enemigo puede creer que está escondido, pero Battle Beast ya detectó su presencia incluso antes del primer movimiento. Pelea como un superdepredador, no como alguien que reacciona, sino como alguien que ya entró en la pelea sabiendo más de lo que debería saber. Y aquí la explicación pseudocientífica queda preciosa para trabajarla en el texto. Imagina un sistema sensorial donde visión nocturna, audición de precisión y lectura espacial funcionan juntos como un radar biológico. Eso haría que Battle Beast viera una batalla no solo como imágenes, sino como patrones de amenaza. En vez de ver venir un golpe, percibiría tensión muscular, desplazamiento de peso, alteración sonora y trayectoria probable casi al mismo tiempo. Es el tipo de organismo que no solo participa en un combate, domina todo el entorno a su alrededor. Garras, colmillos y el detalle que mucha gente subestima. Hay un punto que suele pasar desapercibido cuando se habla de Battle Beast. Él no pelea solo con puños y armas. Su propio cuerpo ya trae armamento incorporado. Sus garras y colmillos no son detalles estéticos. Son una parte central de su estilo. Las fuentes sobre el personaje describen estas armas naturales como lo bastante afiladas y resistentes para perforar y desgarrar incluso la brutal resistencia de los Viltrumitas. Incluso logra herir a Thrag con mordidas, algo que ayuda a mostrar que su agresión corporal va mucho más allá de la fuerza convencional. Eso es importante porque revela un detalle fascinante de su anatomía. Battle Beast no fue hecho para pelear de forma limpia, fue hecho para pelear de la manera más eficiente posible. Si las manos no bastan, entran las garras. Si el agarre abre espacio, entran los colmillos. Si el arma cae, el cuerpo sigue armado. Es el tipo de guerrero al que no puedes desarmar por completo, porque él mismo ya es un arsenal. Desde el punto de vista biológico, eso sugiere una integración total entre estructura ósea, musculatura craneal, mandíbula e instinto depredador. La mordida de Battle Beast no sería solo un acto salvaje, sería una herramienta de combate altamente funcional. Algo entre arma secundaria y recurso táctico. Por eso sus peleas tienen esa sensación de brutalidad pura, no porque esté fuera de control, sino porque usa todas las ventajas que un depredador perfecto tendría a su disposición. Resistencia. Aquí Battle Beast deja de ser fuerte y se vuelve absurdo.
Ahora llegamos al punto en el que Battle Beast deja de parecer un superguerrero y empieza a parecer una falla en la lógica del universo. Porque una cosa es tener fuerza, otra es seguir funcionando después de recibir daño extremo, sin perder eficiencia real, y Battle Beast hace exactamente eso. El material sobre el personaje destaca una durabilidad altísima, resistencia a impactos severos, capacidad de seguir peleando después de heridas gravísimas, resistencia balística en muchos contextos y, quizá lo más impresionante, la habilidad de sobrevivir a la exposición al vacío del espacio, entrando en un estado parecido a la hibernación hasta ser rescatado. También puede seguir luchando en el espacio, gracias a su enorme capacidad pulmonar y a su absurdo control corporal. Eso, sinceramente, ya es enfermizo. Porque aquí ya no estamos hablando de alguien duro. Estamos hablando de un organismo cuya homeostasis parece operar bajo un patrón alienígena completamente fuera de escala. Para que Battle Beast sobreviva a traumas tan extremos, su cuerpo tendría que tener múltiples capas de redundancia funcional. El sistema cardiovascular tendría que seguir trabajando incluso bajo lesiones severas. El sistema nervioso tendría que tolerar dolor y shock en niveles impensables. La respiración tendría que ser absurdamente eficiente. Y el metabolismo tendría que mantener el suministro de energía, incluso cuando la mayoría de los organismos ya habría colapsado. En otras palabras, Battle Beast no resiste porque sea muy macho. Resiste porque biológicamente parece haber sido montado para ignorar casi todo lo que normalmente terminaría una pelea. En él, el dolor no funciona como freno. Funciona como dato, como información de campo. El cuerpo registra el daño, pero no acepta la derrota por culpa de él. Estamina. Su energía parece infinita porque su cuerpo trabaja como un motor de guerra. Una de las hazañas más importantes de Battle Beast es justamente una de las menos valoradas cuando se habla de él, su estamina. La pelea contra Thrag no fue un choque corto decidido en segundos. Fue una batalla que se extendió durante días, hasta el punto de que Allen comentó lo absurdo de la situación, y Space Racer ni siquiera podía seguir los movimientos de los dos. Eso es una hazaña monstruosa no solo de fuerza, sino de aliento, recuperación y resistencia metabólica. Y aquí vive una de las partes más interesantes para desarrollar en el artículo. ¿Qué hace que un cuerpo siga generando rendimiento máximo durante tanto tiempo? En la lógica pseudocientífica, Battle Beast tendría que producir fatiga a un ritmo mucho menor que un organismo común, eliminar metabolitos a una velocidad mucho mayor y reciclar energía de forma anormalmente eficiente. Su cuerpo no podría depender de explosiones cortas como el de un velocista humano. Tendría que mezclar potencia y sostenimiento. Algo como un depredador que corre como un asesino de élite y resiste como una máquina industrial. Por eso Battle Beast transmite esa sensación de horror inevitable. Porque muchos personajes pueden ser más vistosos, más brillantes, más elegantes, pero pocos sostienen la violencia durante tanto tiempo sin romperse. No se apaga, no se enfría, no pelea en picos. Parece pelear en una meseta máxima. Y lo más aterrador, no es solo un animal, es técnico. Este quizás sea el punto que más separa a Battle Beast de los monstruos comunes. Porque alguien podría mirarlo y decir, ok, es una bestia gigantesca, fortachona y violenta. Pero eso no describe ni la mitad del problema. Battle Beast es retratado como un guerrero altamente entrenado, un cazador de élite y un combatiente con dominio de prácticamente todos los sistemas de lucha y armas cuerpo a cuerpo. Las fuentes sobre el personaje destacan su maestría con espadas, hachas, mazas y combate desarmado, además de su habilidad de rastreo y lectura táctica. O sea, no gana solo porque golpea fuerte, gana porque sabe cómo golpear, cuándo avanzar, dónde presionar y qué explotar en cada enfrentamiento. Eso cambia totalmente la lectura del personaje, porque un brutote común puede ser predecible, Battle Beast no. Mezcla ferocidad con inteligencia combativa. Dicentimarco.com. Sabe usar el entorno, sabe usar el alcance, sabe cambiar un arma por una mordida, sabe entrar en agarres, sabe presionar psicológicamente. Es como si toda su brutalidad viniera acompañada de un software de élite. El hardware ya es absurdo, el software lo empeora todo. Biológica y cognitivamente, eso sugiere un cerebro extremadamente adaptado para el combate. Procesamiento rápido de patrones, memoria motora refinada, respuesta instintiva afilada y una integración casi perfecta entre percepción y acción. No piensa de más en medio de la pelea, reconoce y ejecuta. Y eso es exactamente lo que vuelve realmente peligroso a un depredador. La mente de Battle Beast es tan importante como su cuerpo. Pero la verdadera anatomía de Battle Beast no termina en sus músculos, sus garras o su corazón alienígena, porque existe una capa todavía más profunda, y quizá aún más perturbadora, la mente. Battle Beast nació en un mundo marcado por la guerra constante.
En su origen, creció en Dorn, un planeta devastado por una guerra civil, y su deseo de combate creció junto con su propia fuerza, hasta el punto en que exterminó a tantos enemigos, que terminó poniendo fin a los conflictos del planeta. Y ahí viene la ironía, que define a todo el personaje. Cuando finalmente trajo la paz, no encontró alivio, encontró vacío, y fue precisamente por eso que dejó su propio mundo, saliendo al cosmos en busca de alguien que por fin pudiera derrotarlo. Ese origen es genial porque transforma a Battle Beast en algo más grande que un villano. Lo convierte en una tragedia viviente. No busca guerra por dinero. No busca destrucción por sadismo barato. No busca dominio político, trono, imperio, ni adoración. Busca sentido. Solo que el único lugar donde su cerebro parece encontrar sentido es en el enfrentamiento extremo. La lucha, para Battle Beast, no es una herramienta, es una forma de existencia. Es el único lenguaje que todavía hace que el mundo suene real para él. Eso lo convierte en un personaje casi filosófico, porque Battle Beast es, en el fondo, un ser que ganó tanto. Llegó tan lejos y se volvió tan monstruosamente eficiente en lo que hace, que perdió cualquier posibilidad de vivir fuera de eso. La paz, para él, no es victoria, es asfixia. Por eso es tan fascinante, porque su fuerza no es solo una bendición, es su propia prisión. El honor de Battle Beast es lo que vuelve todo más extraño. Si fuera solo una bestia, sería simple, pero no lo es. Battle Beast tiene un código brutal, alienígena y distorsionado, pero código al fin y al cabo. Respeta la fuerza, respeta el desafío, respeta a los adversarios dignos. Y ese honor aparece de la forma más absurda posible en la pelea contra Thrag. Cuando la batalla finalmente ocurre, Thrag ya había sido debilitado por ataques anteriores. Y Battle Beast, en vez de aceptar la ventaja, decide herirse a sí mismo para equilibrar el enfrentamiento. No porque sea buena onda, no porque quiera ser justo en el sentido humano, sino porque, para él, una victoria fácil estaría vacía, sería impura, sería indigna. Después de eso, los dos siguen peleando durante días hasta que Battle Beast finalmente muere satisfecho por haber encontrado, al fin, un adversario a su altura. Esa decisión resume el alma del personaje mejor que cualquier frase. Battle Beast no quiere simplemente ganar, quiere un enfrentamiento verdadero, un combate que valide su propia existencia. Necesita sentir que encontró por fin algo capaz de empujarlo hasta la frontera final. Ahí es donde su honor deja de parecer noble y empieza a parecer casi enfermizo, porque no está defendiendo la justicia, está defendiendo la pureza de la guerra. Y sinceramente, eso es lo que vuelve a Battle Beast tan memorable. No es solo un monstruo fuerte, es un fanático de la grandeza en el combate. Un ser que mide la vida por el riesgo, por el daño, por la superación y por la cercanía de la muerte. El duelo con Thrag es la prueba definitiva de todo. Si alguien todavía tenía dudas sobre lo que Battle Beast es, la pelea contra Thrag cierra la discusión. Thrag no es cualquier personaje, es uno de los mayores monstruos del universo de Invincible, el Lápice Viltrumita, una amenaza que por sí sola redefine la escala de peligro de la serie. Y aún así, Battle Beast no entra en esa pelea como un secundario glorificado, entra como un igual en ferocidad, un igual en convicción, y casi un igual en capacidad de devastación. La batalla entre los dos se arrastra durante días, con una velocidad tan alta que otros personajes apenas pueden seguirlos, y una resistencia tan absurda que ambos parecen haber salido del campo de la biología y entrado en el campo de la pesadilla. Ese enfrentamiento sirve como prueba de prácticamente todo lo que define a Battle Beast. Prueba que su fuerza no es hype vacío, prueba que su velocidad en combate es real, prueba que su resistencia es monstruosa, prueba que su técnica acompaña su brutalidad. Y por encima de todo, prueba que su mente jamás estuvo interesada en la seguridad o la supervivencia. Battle Beast no fue hasta Thrag para sobrevivir, fue para ponerse a prueba, fue para tocar finalmente el límite, fue para enfrentar lo único que todavía podía hacer hervir de verdad su sangre alienígena. Y cuando la muerte finalmente llega, no suena como derrota, suena casi como liberación. Entonces, ¿qué es realmente Battle Beast? Después de desmontar cada capa de este personaje, la respuesta se vuelve más clara y más incómoda. Battle Beast no es solo fuerza bruta, no es solo velocidad, no es solo resistencia, no es solo un guerrero habilidoso, no es solo un alienígena con código de honor. Battle Beast es la fusión perfecta entre biología de depredador, cuerpo de arma viviente, mente de cazador, técnica de maestro de guerra y vacío existencial absoluto. Es un organismo que parece haber sido diseñado para transformar masa en impacto, dolor en combustible, percepción en ventaja y combate en propósito. Todo su cuerpo funciona como un sistema de aniquilación.
Sus sentidos reducen el margen de error del enemigo. Su técnica impide que sea un bruto predecible. Su resistencia hace que continúe cuando otros ya se habrían desplomado. Y su mente transforma cada pelea en ritual, en prueba, en destino. Al final, Battle Beast quizás sea una de las ideas más perturbadoras que Invincible haya puesto en escena. La de un ser tan perfectamente adaptado para la guerra, que la paz se convierte en una forma de tortura. Y quizás sea exactamente por eso que sigue siendo tan fascinante. Porque Battle Beast no es solamente poderoso, es lo que pasa cuando el universo toma la violencia, el honor, la obsesión, la fuerza, la técnica y la tragedia, y mete todo eso dentro de un solo cuerpo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Battle Beast es solo un monstruo? ¿Es un guerrero trágico? ¿O es algo todavía peor? La prueba de que la perfección, cuando nace de la guerra, puede ser la peor maldición de todas?